con mi abuela, con mi madre y con mi hermana. Como nieto, como hijo y como hermano. Ram, mis disculpas por esto ahora que está motivada, Emilia-sama, pero Garf entrará primero a la tumba. Fue lo primero que dijo Ram al terminar su conversación y al reunirse con el grupo junto a Garfield. Los ojos de Subaru se abrieron más, Emilia y Otto también estaban muy sorprendidos. ¿Subaru Garfield tomará la prueba en serio? Ram tan serio como la seriedad misma. ¿Verdad, Garf? Ram asintió y miró hacia Garfield, quien estaba a su lado. La diferencia de estatura entre ellos no era mucha, siendo Garfield ligeramente más alto que Ram. Él deslizó los dedos por su propio cabello, teñido con sangre seca, y alejó su mirada para evitar intervenir en la conversación. Ram lo tomó de la oreja y tiró de ella. Ram, ¿estás escuchando, Garf? Qué descarado tienes que ser para ignorarnos. Garfield Awak. Adud. Oye Ram. Mis asombrosas orejas apenas se aferran a mi cabeza ahora mismo. Están a punto de caerse, ya están sangrando. Ram, parece que la introspección que tuviste luego de la paliza que te dimos no parece estar funcionando. Debo mencionar que aún nos queda Emilia-sama en nuestro lado, quien no ha agotado su energía en lo más mínimo. ¿Entiendes lo que te pasará si te rebelas? Emilia y yo no pensaba hacer nada violento. Todos estaban ahogándose en heridas y al límite del agotamiento. Excepto Emilia, quien no había participado en la batalla y estaba en plena ira. Recientemente habían dado fin a la batalla cuyo único punto era evitar que Emilia se involucrara, pero aún así Ram no dudó en usarla para hacer amenazas. El carácter implacable de Ram era de temer. Garfield, lo entiendo. Si empezamos a luchar aquí de nuevo, mi asombroso ser no ganará. La protección divina de los espíritus de tierra me ha regresado mucha de mi fuerza, pero no sería suficiente para una batalla. Subaru, es un alivio escuchar eso. De verdad preferiría no tener más enfrentamientos directos contigo. Pensé que iba a morir. Estás en segundo o tercer lugar en los marcadores de este mes. Otto Natsuki-san, ¿de cuántas carnicerías has salido moribundo? Aunque tengo miedo de escuchar la respuesta. Subaru recordó su enfrentamiento con Garfield y tembló. Otto se imaginó la atrocidad de la escena y también tembló. Este evento estaba posicionado en segundo o tercer lugar en sus experiencias que lo acercaron más a la muerte. Pero considerando que de hecho sí había muerto, quizás el nivel de riesgo al que se enfrentó esta vez realmente no era tan peligroso. Garfield, ¿cómo es que mi asombroso ser es el segundo o tercero? Subaru, bueno, es que esa es tu posición. Segundo o tercero. Más o menos. Si llevamos esto afuera tal vez subas de puesto. Garfield, ja. No morderé tu anzuelo. Es como dicen siempre, hay un delivery a la sombra de una buena historia. Garfield dejó pasar el desafío de Subaru mientras se acariciaba la cicatriz de su frente con los dedos. Sus afilados ojos dorados miraron hacia lo que había detrás de Subaru y los demás. Hacia la tumba. Garfield, engatusar y hacer uso de la fuerza, aún no puedo creer que usaste ambas. Ahora me toca tratar de ver las cosas como tú, y decidir. Emilia, ¿qué vas a decidir? Emilia le preguntó tranquilamente a Garfield. Él la miró. Ella lo miró directamente. Esta podría ser la primera vez que se miraron seriamente en este santuario. Emilia recibía la mirada terriblemente violenta de Garfield, sin embargo, sus ojos amatista no vacilaron en absoluto. Quizás habiendo visto algo en los ojos del otro, ambos sonrieron. Garfield chasqueó sus colmillos, mientras los dedos de Emilia tocaban su propio pecho, hasta que pareció recordar algo y se detuvo. Viendo esto, Garfield puso su mano sobre su herido hombro izquierdo. Garfield NGHA. El cristal azul que sobresalía de su hombro salió con un sonido similar al de una salpicadura. Aunque comenzó a sangrar, forzó el flujo a detenerse tensando los músculos. Los ojos de Emilia se abrieron más al mirar el cristal removido de su hombro siendo lanzado hacia ella. Emilia, oh. Garfield, solo tómalo. Probablemente sea mejor que seas tú quien se quede con esta cosa. Emilia atrapó el cristal enseguida, mirándolo mientras Garfield hablaba con franqueza. Ella aceptó las declaraciones de Garfield mientras el brillo del cristal en sus manos la hizo tragar saliva. El cristal brilló tenuemente, parpadeante, casi parecía que estaba emocionado de que Emilia lo atrapara. Subaru se cruzó de brazos mientras veía desde uno de los lados. Él no ha cambiado nada aunque no pueda hablar, pensó. Emilia, gracias, Garfield. Garfield, desde mi punto de vista solo me he arrancado algo que me parecía molesto. No hay razón para agradecerme. Garfield miró hacia el cielo sin una razón en particular.
Tonos anaranjados comenzaron a cubrir el panorama, dándole la bienvenida a la noche. Poco después, la prueba estaría lista para comenzar. Garfield. Voy a asegurarme de si mi asombroso ser está equivocado, o si tú lo estás. Los hombros de Garfield cortaron el viento mientras se daba la vuelta. Dirigió su camino hacia la tumba, aquel lugar de pesadilla que había grabado abominables recuerdos en él durante su niñez. Luego de todo este tiempo, ¿qué es lo que vería ahora? Subaru Garfield. Un llamado que venía desde atrás detuvo al supuestamente decidido Garfield. Chasqueó su lengua y miró detrás de él, para encontrarse con que fue Subaru quien lo llamó, con su mano levantada. Garfield, ¿qué? Subaru, es decir, no estoy tratando de aguarte la fiesta ni nada. Pero, dado que aún sobra tiempo antes de que la prueba comience. Habiendo aguado completamente la actuación de Garfield, Subaru se rascó la cabeza. Parecía que le estaba costando decir algo. Garfield chasqueó sus colmillos para apresurar a Subaru. Él suspiró. Subaru, por favor, al menos vístete. Tan solo traes un taparrabos que se caerá en cualquier momento, hay un límite para la vulgaridad y acabas de cruzarlo. Un estilo barbárico con una brisa cosquilleando su entrepierna. Una vena sobresalió de la frente de Garfield. Ran dio un suspiro de asombro. Ran, qué incidente tan vulgar. Luego de haberse vestido y entrado a la tumba, Garfield percibió en el aire que cumplía con las calificaciones para la prueba. El aire era húmedo dentro de aquella estructura de piedra. Soplaba una brisa fría que llevaba consigo el aroma a polvo, haciendo que Garfield gesticulara una mueca. Su nariz era demasiado efectiva, y el hedor del espacio cerrado era un ataque a sus sentidos. Garfield, no quiero estar aquí por demasiado tiempo. Su murmullo hizo eco por todo el pasillo. No hubo respuesta. Sintió terreno sólido bajo sus pies mientras se adentraba cada vez más en las profundidades de la tumba. Garfield notó que sus latidos se habían acelerado sin que se diera cuenta. Cuando desafiara la prueba, vería las consecuencias. Estaba listo para ello. Pero, aún así, no podía calmarse, porque estos recuerdos evocaban en Garfield un intenso e inamovible terror. Experimentarlo de nuevo hará que algo cambie, le insistió su corazón. ¿Qué rayos cambiaría en Garfield al presenciar esa calamidad otra vez? Para empezar, él ni siquiera lo había olvidado ni por un instante. El vívido recuerdo había sido grabado en su mente muy profundamente. ¿Qué conseguiría viéndolo otra vez, aparte de intensificar su trauma? Garfield, patético. Estoy aquí porque eso es lo que quiero comprobar. Garfield se burló de sí mismo que insistía en huir expresando algunas frases con una lógica sostenible. Era una actitud de nenaza que daba la razón a los regaños y burlas de Ram. Él nunca había querido saber o darse cuenta de que era semejante cobarde. Pero, si él era la clase de hombre que se sometía a la debilidad y a ser nenaza, ¿qué se suponía que tenía que hacer? Garfield. Sus pies se detuvieron sobre el camino de piedra. Concentró su atención sobre el suelo que había debajo de él. Una cálida ola de poder subió desde sus pies, el regalo de la tierra para Garfield, la protección divina de los espíritus de la tierra. Aunque estuviera herido, brutalizado y exhausto, el mero contacto con el suelo era suficiente para restaurar el cuerpo de Garfield, su fuerza aumentaba. No importaba su estado momentos después de su derrota. Ahora que había descansado un poco, estaba al 40% de su máxima capacidad. Debería ser capaz de destruir la tumba si quisiera. Y ni siquiera Subaru, Ram o los demás podrían detener la destrucción de Garfield. Eso eliminaría por completo la razón de sus arduos esfuerzos en derrotarlo. Él podría hacerlo, ahora mismo. ¿De verdad fueron tan estúpidos como para no considerar eso? Garfield, malditos idiotas. Por supuesto que lo consideraron. Ignorando a Emilia, que seguramente desconocía el concepto de dudar de la gente, y a Otto, a quien probablemente le faltaban algunos tornillos. Subaru y Ram sin duda alguna no pasarían por alto esa posibilidad. Ellos pensaban que, incluso si Garfield recuperaba su fuerza, no destruiría la tumba. Garfield no sabía si ellos pensaban que él era demasiado cobarde para hacerlo, o si simplemente confiaban en él. ¿Vendría esta respuesta también luego de vencer a la prueba? Garfield, estúpidos. Con eso, Garfield siguió caminando. Pensar en cosas complicadas no era su especialidad. Su falta de capacidad para usar la cabeza era idéntica tanto en la vida diaria como durante la batalla. Aún así, ponía a trabajar a su cerebro frenéticamente porque alguien se lo dijo hace mucho tiempo. Ram, piensa más mientras luchas, Garf. Me haría feliz que lo hicieras. Garfield.
Recordó quién le dijo que viviera pensando. Lo cual era la razón por la que él había permanecido obsesionado con esa idea con tal seriedad y sinceridad. La persona que le había dicho a Garfield que pensara mientras peleaba acabó siendo la misma que le informó que peleaba mejor cuando no pensaba. Rayaba lo absurdo. Garfield, pero qué disparate, oye. Inconscientemente, una sonrisa brotó de su interior. Justo cuando intentó ocultar esa sonrisa, Garfield encontró el final del pasillo. Un espacio rectangular le dio la bienvenida. La habitación de la prueba. Luces pálidas y fantasmales iluminaron la cámara desde la oscuridad. Garfield se adentró, su nivel de estrés por alguna razón se había apaciguado, y miró hacia la puerta de piedra en el fondo de la habitación. Esta puerta se abriría cuando las 3 pruebas hayan sido superadas. Aunque él no sabía si eso era verdad, ya que nunca antes la ha visto abierta. Tampoco había indicador alguno de lo que había en su interior. Si permanecía ahí y esperaba, la prueba comenzaría. Garfield. Garfield se cruzó de brazos, aburrido mientras le daba un vistazo a la cámara, hasta que sus cejas se levantaron. La visión nocturna de Garfield percibió algo extraño en la habitación. Hizo un esfuerzo con sus ojos para intentar confirmar lo que era, y, primero, deberás enfrentar tu pasado. Una voz. Al instante, su visión comenzó a desenfocarse, su conciencia se desvanecía. El pasado había llegado. Jamás pensé que volverías aquí. Me hace muy feliz. Cuando recuperó la consciencia, Garfield se dio cuenta de que estaba de pie en medio de un bosque. Giró la cabeza, y vio un bosque familiar. Pero, comparado con el escenario que Garfield conocía, este bosque era de alguna manera más joven. Solo eran unos años de diferencia, pero dado que era un lugar con el que interactuaba a diario, Garfield podía notar la discrepancia. Esto era el pasado. Y él estaba en un sueño, desafiando la prueba. Luego de aceptar relajadamente estos hechos, Garfield verificó su propio estado. Sus extremidades estaban ahí. Todo de su cuello para arriba, ojos, nariz, oídos y etcétera existían sin problemas. Abrió la boca, dio un mordisco al aire, y sus colmillos chasquearon como hojas desenvainadas. Se encontraba bien, sin problemas. De hecho, sintió como si las heridas que tenía antes de entrar a la tumba hubieran sido sanadas. Tus heridas de la realidad no fueron traídas aquí porque este lugar solo yace en tu mente. Si tuvieras una herida tan grave como para influir en tu mente, entonces no podría sanar ni en el sueño. Esto ya ha sido verificado, así que si por ejemplo a alguien le faltara un brazo en la realidad y fuera invitado a este mundo, su brazo faltante no sanaría. Garfield, termina ya con tu tedioso parloteo. ¿Acaso no te das cuenta de que te estoy ignorando? Sin duda me doy cuenta. Aún así, debo hablarte. Así que me gustaría que respetaras este sentimiento de deleite que tengo por nuestra tan esperada reunión. ¿Quieres intentarlo? Dijo la sonrisa de muñeca de la mujer que estaba frente a Garfield. Del cuello para abajo, la cubría un vestido negro como de funeral, su cabello y piel eran de un blanco puro. Su sonrisa era tan seductora que hechizaría a cualquier hombre, pero bastaba con estar frente a ella para darse uno cuenta de que estaba absolutamente vacía. Ese rostro también era tal y como la recordaba, no había cambiado en absoluto. Garfield, mi asombroso ser ha crecido, pero tú no has cambiado nada. Mujer, porque desafortunadamente he fallecido. Muerta, solo con mi alma estancada en este mundo. No importa cuánto tiempo pase, no puedo recorrer el mismo sendero que los vivos. Este es un tema muy sentimental, ¿no te parece? No es algo que encaje contigo. Garfield, ¿qué encaje? Hay palabras que solo quienes verdaderamente me conocen bien tienen derecho a decir. Nuestro encuentro ocurrió hace mucho y solo fue una vez. Y tampoco es como si hubiéramos hablado de algo importante. Mujer, quizás así es como me ves tú. Pero debo preguntarme entonces si el tiempo que yo llevo observándote también ha sido exactamente así. Garfield. TCH. Él sabía que no podía vencerla en una conversación. Mientras soportaba la necesidad de chasquear la lengua, Garfield miraba a la bruja que yacía ahí sin una pizca de hostilidad en su rostro. Echidna. Quizás actuando como supervisora de la prueba, Echidna también acompañó a Garfield de esta manera la última vez que vio su pasado. No fue por preocupación humana de que la prueba fuera a afligir mucho su corazón, sino para asegurarse de que Garfield presenciara todos y cada uno de los eventos que se desencadenaban, por una asquerosa especie de curiosidad. Habiendo perdido la voluntad para seguir hablando con ella, Garfield dirigió su mirada hacia el bosque.
Si esta producción que presentaba al pasado ya había empezado, entonces la llegada de los actores era solo cuestión de tiempo. Garfield no tenía ni la más mínima intención de deleitar a esta bruja, a quien una simple conversación la deleitaba. Echidna, qué frío. Echidna aceptó incluso esa actitud de Garfield como algo agradable mientras estaba a su lado acariciándose su blanco cabello. Durante esta coyuntura, mientras él la miraba desde un lado, el cambio ocurrió. Garfield. Siendo recibido por una escena que supuestamente ya estaba esperando, Garfield contuvo su aliento. Los límites del bosque. También conocido como la línea divisoria para la barrera que delimitaba el interior y exterior del santuario. Bastaba con estar cerca de la barrera para que aquellos atrapados en el interior quedaran casi inconscientes, y experimentaran la desagradable sensación de que su ser se encontraba bajo una fuerte confusión. En los alrededores de esta frontera aparecieron 4 siluetas. Una era Lewis con su largo y rosado cabello, su apariencia era idéntica a la que tenía fuera del sueño, en la realidad. Otra era una niña de quizás unos 10 años de edad con un hermoso y sedoso cabello rubio, Frederica. Y de pie al lado de Lewis y Frederica estaba una mujer, con su cabello atado en una coleta, tenía un semblante dulce. En sus brazos cargaba a un infante. Un niño rubio, con unos ojos desagradables. Garfield mamá, en cuanto vio a la mujer y reconoció a quien estaba cargando, un débil sonido escapó de sus labios. Pero su llamada para su madre no alcanzó a ninguna de las 4 personas. Naturalmente. Nadie podía interferir con el pasado. Echidna, incluso suponiendo que pudieras acercarte, no podrías tocarla. Nada de lo que le digas hará que te sonría. Sé que suena ridículo viniendo de mí, pero entiendo cómo te sientes al ser obligado a ver algo tan cruel. Este sentimentalismo de la bruja hacía que él quisiera gritar: no te atrevas a hablarme. Pero los ojos de la bruja mientras observaba a Garfield, quien tenía cara de estar sufriendo, no albergaban maldad alguna. La bruja había preparado esta escena sin malas intenciones. ¿Cómo se manifestarían los remordimientos del desafiante? ¿Cómo los enfrentaría? ¿Y cuál sería el resultado de ello? Eso era lo único que buscaba este desastre natural. Garfield. Garfield tembló. Las 4 personas estaban teniendo una conversación. El tema de conversación, sus palabras, el tono de sus voces, nada de eso estaba alcanzando a Garfield. Ellos abrían las bocas y emitían sonidos. Pero, cuando viajaban a través del aire y resonaban contra los tímpanos de Garfield, no surgía ningún significado de esos sonidos. La angustia apareció en el rostro de Lewis. Frederica mordía el labio para evitar dejar escapar su llanto. Su madre parecía preocupada, mientras que el Garfield en sus brazos sonreía alegremente. Ningún sonido acompañaba esta escena porque estos eran los recuerdos de Garfield. El joven Garfield no almacenó el contenido de esta conversación en su memoria, por lo que las palabras que decían no alcanzaban al Garfield del presente. Pero este recuerdo afectaba a Garfield levemente, de manera superficial. La escena se reproducía, la actuación parecía estar hecha para enloquecerlo. Echidna, me preguntó qué podrían estar diciendo. ¿Entiendes algo? Garfield, deja de hablarme. Vas a darme una respuesta estúpida de todas llenas. Considerando lo que pasó después, podía deducir lo que estaban diciendo. Su madre estaba tratando de irse al mundo exterior, mientras que Lewis y Frederica intentaban convencerla de quedarse. El joven Garfield era incapaz de unirse a la conversación, simplemente estaba siendo sostenido por su madre y deleitándose por ello. Garfield. ¡Ah! Una intolerable desesperación alcanzó a Garfield, llevándolo a dar un paso al frente. Las cejas de Echidna se levantaron mientras Garfield avanzaba hacia los 4. Él se ubicó a su lado, pero ninguno lo notó. Miró a su hermana, más pequeña que él, Lewis, sin cambiar, y a sí mismo y a su madre, todos frente a él. Sostenido por su madre, el joven Garfield sonreía inocentemente. Eso lo enfurecía. Ese pequeño no sabía lo que estaba por venir, ni siquiera tenía la capacidad de participar en la conversación para convencer a su madre de quedarse, solo permanecía ahí sonriendo. ¿Cómo se podría cuantificar el arrepentimiento y desesperación que vino por el hecho de que solo estuvo ahí, sonriendo? Garfield out. Él levantó el brazo al aire y cortó el viento con las garras. Quería enterrar las garras en el feliz rostro del infante, y sobreescribirlo con desesperación. Él quería hacerle saber lo imbécil que fue su decisión. Pero sus garras pasaron a través de la cara del bebé, e incluso a través de los brazos de su madre que lo acunaba.
Él podría azotar el suelo y usar su protección divina para intentar mandarlos a volar, pero no ocurriría nada. Los balanceos de sus brazos se hacían más grandes, el fantasma de su madre se veía envuelto en la destrucción, pero no había cambio alguno. Garfield, ¿por qué me muestras esta mierda? Batía los brazos infructíferamente. Golpeó el suelo. Pero la destrucción no se transmitía al mundo de sus recuerdos, el cual permanecía exactamente igual. Incapaz de desahogar su ira o hacer desaparecer al pasado, y con voz trémula, Garfield se dio la vuelta y apuntó sus colmillos hacia la bruja. Garfield es igual. Nada ha cambiado. Nada cambió sobre el hecho de que mamá no se quedó, o sobre lo que le pasó después. ¿Ya estás satisfecha, Echidna? Eres libre de lanzar tantos ataques como te parezca, pero ¿no crees que es algo extraordinariamente egoísta culparme por esto? Definitivamente no es erróneo que el pasado se esté manifestando porque yo así lo quise, pero eres tú el que, sabiendo lo que era este lugar, volvió aquí. Si estabas esperando que algo hubiera cambiado, entonces a quien deberías gritarle por fracasar en cambiar no es a mí, sino a ti mismo. Garfield, a mi asombroso ser. Echidna, por supuesto. Este lugar no ha cambiado porque tú no has cambiado. No puedes aceptar el pasado de una manera diferente a la de antes porque no puedes aceptar el cambio en ti mismo. Si aceptas que cambiarás, o eliges no cambiar, entonces serás capaz de triunfar sobre la prueba. De hecho, hubo un chico que eligió cambiar y superó la prueba. Garfield no podía expresar palabra alguna en respuesta a la declaración de Echidna sobre un anterior vencedor. Sería fácil para él interpretarlo como una simple mentira de Echidna. Pero si no estaba mintiendo, entonces. En cuanto lo pensó, Garfield conoció el temor. Alguien había superado su pasado antes. El santuario no había sido liberado. Esta persona que había superado su pasado no había logrado conquistar las pruebas consecuentes. Pero incluso así, suponiendo que sí superó su pasado. Garfield, no puedes engañarme. Necesitas tener sangre semihumana para estar calificado para desafiar la prueba. Es imposible que alguien con sangre mestiza inferior a medio que no sea mi asombroso ser o mi hermana haya venido al santuario antes. Lo que significa que todos los que están calificados siguen en el santuario. Y ese tipo que tomó la prueba aquí y venció a su pasado no puede existir. Garfield dudó al final de su declaración. Las provocaciones de la bruja lo fastidiaron y, justo cuando estaba por dudar de sus propios pensamientos, los hechos para refutarla vinieron a él. Pero, ¿de verdad estaba en lo correcto? La bruja sonrió felizmente. No era porque estuviera aceptando la destrucción de sus mentiras, ni aceptando un debate de parte de Garfield. Sino porque estaba expectante, por algo que deleitaría fuertemente su curiosidad. Echidna, ese tipo que la superó, no puede que... Por el descarado tono de su pregunta y su actitud, Garfield lo notó. Echidna estaba esperando algo. Esperaba ver si, por la información que Garfield mismo presentó, podría o no alcanzar la solución. Y Garfield se dio cuenta. ¿De quién estaba hablando la bruja Echidna? Garfield, de ninguna maldita manera. Garfield estaba hablando del requisito para desafiar la tumba. Pero había una excepción. La bruja no lo había dicho directamente, y esto era pura especulación de Garfield. Pero lo más probable era que, ser un apóstol de la codicia simultáneamente le daba las calificaciones a alguien para desafiar la prueba. Garfield conocía solo a una persona en la cual se aplicaba esto. Y, de hecho, ¿acaso no se lo había dicho ya él mismo a Garfield? He tomado la prueba, y he visto mi pasado. Garfield, pero, él dijo que no pudo superar su pasado, él mismo dijo que no pudo superar la prueba. Echidna, ¿no crees que decir esas cosas evitaría conflictos innecesarios? ¿O que eventos no deseados ocurrirían si la gente supiera que superó la prueba, tal vez? Garfield, calla, no estoy hablando contigo. No te entrometas. Las palabras de Echidna hicieron que el cerebro de Garfield se volviera errático, con pensamientos completamente desordenados. Era correcto reconocer que él, Natsuki Subaru, había desafiado la prueba. Él sabía que la prueba significaba desafiar tu pasado antes de que Garfield pudiera mencionarlo. Garfield recordó a Subaru cuando dijo que había fallado en superarlo. Garfield estaba tan impactado por enterarse de que Subaru tenía las calificaciones que de la nada dio fin a la conversación antes de preguntarle lo que de verdad debió cuestionar, pero... Garfield. HK. El semblante de Subaru en aquel momento no era el de un hombre atormentado por su inconquistable pasado. Sí que parecía frustrado por un fracaso en lograr algo, pero no lucía como un hombre que albergaba un problema personal.
Ese semblante era algo que Garfield presenciaba todos los días, reflejado en el agua mientras tomaba un baño. La actitud de Subaru mientras atacaba a Garfield no llevaba el rostro, ni la voz, ni las aserciones de un hombre que sufría de episodios prolongados de ansiedad mental a causa de su pasado. Garfield ¿superó su pasado? ¿Se puede superar el pasado? Echidna tan solo como hipótesis, suponiendo que en algún momento te dio alguna clase de sermón pomposo, ¿no crees que tendría sentido que predicase algo así porque tenía fundamentos que lo hicieron capaz de ello? La confusa mente de Garfield recordó su pelea con Subaru. Subaru y Garfield estuvieron rozando sus límites para permanecer conscientes. No podía recordar todo lo que Subaru gritó en ese momento, no debía rendirse. Él debía, aquí y ahora mismo, recordar esas palabras y cuestionarse a sí mismo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le gritó? Su pasado, su estancamiento, su inmovilidad, su barrera, su santuario, su familia. ¿Qué le pasaba a los que ya no tienen esperanza, a aquellos que dejaron de moverse? Si quieres empezar algo, entonces eres libre de empezar lo que quieras. ¿Entonces te vas a ir a pesar de todo? Una voz familiar alcanzó los oídos de Garfield. Pero era una voz que no debería ser audible. Porque esta no era la voz de alguien que pudiera interferir con Garfield aquí, ni la voz de alguien con quien Garfield pudiera interferir aquí. Sí, me iré. Sé que te causaré problemas, Lewis-sama. No tienes que preocuparte por eso. El problema es cómo se van a sentir los niños. Eran las voces conocidas de su familia, y las voces desconocidas de su familia. Los sonidos coincidían con los movimientos del semblante amargo de Lewis, y los movimientos de su madre que estaba frente a ella. Por primera vez, Garfield escuchó la voz de su madre. Garfield. Él contuvo su aliento mientras la escena se robó su atención. Su madre miró con amor al pequeño Garfield en sus brazos, meciéndolo gentilmente. Frederica se aferró al dobladillo de la falda de su madre mientras la miraba, y dejó salir su tensa voz. Frederica madre y yo. Madre, lo lamento, Fu. Sé que estarás preocupada. El apodo de Frederica es Fur porque ese es el primer carácter de su nombre Frederica y... Frederica está bien. Yo estaré bien. Pero, pobre Garf. Madre, debería llevarlo conmigo. Pero tu mami es muy torpe. Estoy segura de que pasaría por malas experiencias. Fu, tú eres mi niña, pero eres muy confiable. Por favor, cuida de él. Aunque Frederica estaba triste, se despidió de su madre. Garfield no sabía que su hermana había estado de acuerdo con su madre sobre su partida del santuario. Lewis, quien sostenía los temblorosos hombros de Frederica, también parecía respetar la decisión de la madre de los niños. Madre Gar, tu mami volverá. Su madre levantó al pequeño Garfield. Ignorante de la decisión de su madre, él sonrió animadamente. Ella lo acercó, y lo besó en la frente. Exactamente en el mismo lugar donde Garfield tenía ahora una cicatriz. Madre, volveré con tu papi. Hasta entonces, espérame. Garfield. HK. Sus ojos estaban llenos de afecto, su voz llena de compasión. Para evitar perder el inolvidable recuerdo, una y otra vez, su madre lo besó. Eventualmente, le dio el pequeño Garfield a Lewis. Lewis sostuvo a Garfield firmemente mientras ella y la madre asentían la una a la otra. Su madre entonces abrazó a Frederica, y cubrió también la frente de su amada hija en una lluvia de besos. Garfield. Au. Mientras presenciaba esto, en algún momento Garfield cayó de rodillas. ¿Qué es lo que estaba viendo? Él no conocía esto. Nunca lo había visto antes. Se suponía que este era el recuerdo de cuando era joven, cuando no sabía nada, cuando desafió la prueba, cuando vio algo más desesperanzador, cubierto de un dolor desgarrador. Y aunque lo recordaba, aunque recordaba ese vívido sentimiento de ser abandonado en ese recuerdo, había creído que ese recuerdo era algo valioso y cultivó así su terquedad. Todas las amenazas vacías, a lo largo de todos sus días hasta ahora, las cuales había hecho para esconder su dolor y miseria, se desmoronaban y derrumbaban mientras algo totalmente diferente las sobrescribía. ¿Qué era esto? ¿Qué era este recuerdo? ¿Acaso su madre no lo abandonó a él y a su hermana, dejándolos para buscar su propia felicidad? ¿Acaso no había expulsado a estas molestias de su vida y había decidido recorrer su propio camino? Era completamente al revés. Su madre lo había abandonado a él y a Frederica, y se fue. Lo cual explicaba por qué Garfield había sido capaz de crear con toda seguridad a la persona que era Garfield Tinsel.
En cuanto Garfield comprendió que todo era el resultado de ideas mal encaminadas, su inquebrantable barricada se convirtió en un frágil muro de tierra, y el mundo bajo sus pies colapsó. Garfield ya no podía permanecer de pie mientras la escena de la despedida de su familia llegaba a su final. Su madre, renuente a irse, tocó a Frederica y a Garfield una última vez, y le confió todo a Lewis mientras tomaba su mochila y se dirigía a la salida del bosque. Se detuvo muchas veces por el camino. Volteando hacia atrás, vio a Frederica, quien se despedía con su mano. Veía cómo Lewis sostenía la mano de Garfield para que se despidiera de su madre de la misma forma, mientras ella también se despedía. Ella se recompuso y nuevamente comenzaba a caminar. Se detenía. Volteaba, se despedía. Una y otra, y otra y otra y otra y otra vez, mientras su madre salía del bosque. Garfield. ¿Qué? Justo cuando se estaba levantando para seguirla, su visión se distorsionó. El mundo perdía sus bordes, y no era completamente por las lágrimas que llenaban los ojos de Garfield. Estaba ocurriendo por una razón más evidente. Los bordes de su campo de visión se llenaban de una luz blanca, y el bosque estaba desapareciendo. Como el fin del mundo. El inesperado final llevó a Garfield a voltear hacia la bruja detrás de él, y gritar. Garfield, ¿por qué? ¿Por qué se termina aquí? No he llegado a lo fundamental de... Echidna no, ya se acabó. No es necesario ver nada más. No soy yo la que determinó que el sueño ya debía terminar, fuiste tú. Felicidades, Garfield. Has reescrito tu pasado. Garfield, ¿qué estás? Deja de joderme. La parte que tiene que ver más con mi asombroso ser ocurre después de esto. Echidna, no hay necesidad de ver lo que sigue, e incluso suponiendo que hubieras visualizado una fracción de lo que ocurrió después, interferir con ello está fuera de tu alcance. Garfield, aún. No puedes cambiar el pasado, decía la bruja. La cara roja de Garfield palideció mientras caía de rodillas a medio camino de levantarse. Él conoció los verdaderos sentimientos de su madre. Y ahora esto. El destino de su madre, habiendo dejado este lugar, ¿no cambiaría? Su madre dejó el santuario por el bien de Garfield y Frederica, al ir en busca de su padre. Pero inmediatamente después de su inicio, ese viaje fue aplastado, junto a su madre. ¿Acaso esto no había hecho que un recuerdo ya desesperanzador se convirtiera en algo aún más desolador? ¿Acaso un recuerdo de desesperación apilado sobre desesperación no se convirtió en uno de esperanza aplastado por la desesperanza? ¿Qué cosa de él se suponía que tenía que cambiar con esto? Frederica, madre, nos amó a ti y a mí, Garf. Garfield levantó repentinamente la cabeza. Su aún joven hermana lo miraba mientras él estaba de rodillas. Lo estaba mirando. Un pasado supuestamente ciego, incapaz de interactuar, estaba interactuando con él. Frederica, nuestra madre, dejó el santuario por el bien de nuestra familia. ¿Eso te desagrada? Garfield, no juegues conmigo. Como si de verdad hubiéramos sido tan amados. No pongas recuerdos innecesarios en mi cabeza. Mi asombroso ser. Frederica, cuán fácil fue no haber sido amado. Dijo la joven Frederica, casi burlándose de Garfield. La diferencia de estatura era literalmente la que hay entre un niño y un adulto. Pero a Frederica no le importaba en lo más mínimo su estatura, hablando directamente de frente y con un semblante que sugería que estaba hablando con su hermanito idiota. Frederica, hacerte creer a ti mismo que tu amor no era correspondido te dio la capacidad de justificar tu comportamiento. Garfield, no. Frederica, tú la amas y ella te amó. Si descubrías esto, ya no podrías justificar tu negativa de salir al exterior, tu necesidad de permanecer encerrado en el santuario. Garfield, no. No, no. Ni siquiera lo sabes. ¿Qué crees que le pasó a mamá? Frederica. Sin duda lo sabría. Garfield se dejó llevar por la ira mientras gritaba, pero entonces algo impactante lo abofeteó en la cara. El semblante de Frederica se borró. Ella miró a Garfield, tratando de soportar algunas emociones. ¿Qué acababa de decir? Frederica sin duda lo sabría. Incluso si suponemos que tal vez nuestra madre luego de haber dejado el santuario sufrió una desdicha instantánea, sin duda esa información me habría llegado. Garfield, ¿y qué? Frederica, y seguramente entiendes que esta información no podía haberte llegado a ti. Ya no eres un niño pequeño, Garf. Frederica sabía lo que le pasó a su madre. E incluso Garfield entendió por qué ella había sido incapaz de decírselo al joven Garfield. ¿Quién rayos podría informarle a un niño pequeño que su madre había sufrido un cruel final? Si él no lo hubiera visto en la prueba de esta tumba, Garfield nunca lo habría sabido.
Él se había enterado porque había pisoteado una gran cantidad de consideraciones y bondades que habían tratado de evitar que él lo averiguara. Frederica, la verdad es, que tú sí recordabas que nuestra madre te quería. Garfield, Frederica, tú mismo te heriste en el lugar donde nuestra madre te besó, el último lugar donde te tocó, en un intento de fingir que no había ocurrido. Sus dedos tocaron la cicatriz de su propia frente. Esta herida no existía en su frente cuando era joven. Él sufrió esa lesión inmediatamente después de haber desafiado la prueba. En un estado de pandemonio, Garfield azotó su cabeza contra los muros y contra el suelo, hiriéndose a tal grado que sufrió una herida permanente. Esta cicatriz era de su herida de entonces. Y la verdad detrás de esta cicatriz era, indudablemente, lo que Frederica había dicho. Frederica está por terminar. Susurró Frederica. Antes de que él se diera cuenta, el mundo ya había perdido casi toda su vida. El bosque había desaparecido, así como su madre y Lewis. Ni siquiera la observadora bruja estaba a la vista, en ese mundo solo quedaban los hermanos Frederica y Garfield. Frederica, incluso si lo escondes con heridas, no puedes borrar tu pasado. Ni tampoco el hecho de que fuiste amado. Garfield, ¿qué debo hacer? Garfield le preguntó débilmente a Frederica. Garfield, si el desenlace de mamá no puede cambiar, entonces eso significa que aún le temo al exterior. Salir allá afuera, y que Nana y todos los demás tengan que salir, me da miedo. Frederica, tienes que preguntarle a esta pequeña hermana mayor tuya antes de poder averiguar la respuesta. Garfield, sé que es patético. Pero eres la única a la que le puedo preguntar. Vamos, dime hermana, ¿por qué, Frederica, qué es lo que deseas hacer, Garf? Interrumpiéndolo, Frederica ladeó la cabeza. La boca de Garfield se atascó. ¿Qué quiere hacer él? Eso no era de lo que estaban hablando. Era lo que debería hacer, lo que necesitaba hacer. Eso era lo que preguntó. Frederica, ¿qué es lo que deseas hacer, Garf? Pareciendo exasperada, Frederica repitió la pregunta con cara de qué remedio. Garfield contuvo su aliento. Garfield, quiero hacer lo que ellos quieren. Frederica, ¿lo que quienes quieren? Garfield, quiero hacer lo que los que me necesitan quieren que haga. Frederica, ¿por qué te sientes de esa manera? Garfield, porque ellos me hicieron recordar. ¿Recordar qué? Frederica no lo preguntó. Pero, esos ojos, tan dorados como los de él, sí lo preguntaron. Garfield, que mi madre me amó. El mundo del sueño se deshizo en polvo, el pasado se desvaneció en el más allá. Subaru vio el semblante de Garfield, el cual daba la impresión de que hubiera recibido un exorcismo. Subaru se había mantenido inquieto por aproximadamente una hora fuera de la tumba, de brazos cruzados, esperando. El grupo estaba ansioso, en ningún momento se miraron ni hablaron, simplemente esperaron en silencio por lo que sea que fuera a ocurrir. Subaru, así que, ¿cuáles son nuestros planes si no cumple su promesa y destruye la tumba? Fue una broma que Subaru dijo para calmar el ambiente, ante lo cual Otto dijo algo increíblemente desconsiderado ante la situación y se acabó comiendo un puntapié de Ram, pero en general todo estaba muy callado. Lewis, Gardo. Lewis se había reunido con ellos, con un semblante lleno de ansiedad y las manos juntas mientras miraba intranquilamente hacia la tumba. Esta Lewis debería ser Teta, pero sin importar cuál Lewis fuera, todas cuidarían de Garfield con cariño. Estaba todo el asunto de que se reunieron en un grupo de 5 para darle una paliza de Garfield, y también el asunto de que Garfield tuvo un cambio completo de opinión y entró en la tumba. Ambos eventos debieron haberle dado a Lewis algo más que una pequeña sacudida al corazón. Emilia miraba hacia la tumba en suspenso mientras estaba de pie junto a Subaru. Aunque naturalmente también tenía curiosidad sobre el intento de Garfield, cuando Garfield saliera de la tumba, sería su turno de entrar. La discusión dentro de la tumba, y la pelea posterior entre Subaru y Garfield. Subaru no sabía qué clase de cambios habían causado estos eventos en el estado mental de Emilia. Pero la ansiedad que se reflejaba en su cara se debía en gran medida a su preocupación por Garfield, sin una pizca de renuencia sobre su propia prueba. Idealmente esto no era una mala señal. Otto. Subaru estaba inmerso en sus propios pensamientos, hasta que Otto apuntó hacia la tumba y habló. Está diciendo algo inapropiado para la situación otra vez, pensó Subaru mientras hacía una mueca y Ram chasqueaba los nudillos. Pero esta vez parecía que habían sacado conclusiones precipitadas. Lewis garbó. Lewis se levantó y corrió hacia la tumba. Subaru miró en la misma dirección que ella, dándose cuenta de que una silueta había aparecido en la entrada de la tumba. Cabello corto y rubio, cicatriz en la frente. Una mirada afilada, colmillos blancos como navajas.
complexión delgada y postura encorvada, pero emitiendo una atemorizante e imponente aura. Garfield Tinsel. Otoben, es exactamente como dije que Yek. Receptor de un rodillazo de parte de Ram, Otto cayó sobre el pasto. Pero sin que nadie mencionara el dolor de Otto, todos se dirigieron hacia Garfield. Subaru se levantó del escalón de piedra para ir hasta él. Lewis ya estaba ahí junto a Garfield, vacilando sobre qué decir. Lewis G. garbó. Yo. Garfield, no hagas caras que no encajan contigo, nana. Lamento haberte preocupado. Lewis garbó. Con esa honesta declaración, Garfield puso su mano en la cabeza de la pequeña Lewis. Dando palmaditas en la cabeza de su abuela. Algo increíblemente indecente, pero dada la diferencia de estatura, era algo natural para ellos dos. Y viendo que Lewis no se estaba quejando, señalarlo sería algo de muy mal gusto. Ran, ¿cómo te fue, Garf? Ran también subió las escaleras siguiendo a Lewis y Subaru, dirigiéndose a Garfield. Fue Ran quien le había dado a Garfield el impulso principal para desafiar la prueba. Siendo consciente de los antecedentes, una expresión de ligera preocupación apareció en su rostro, lo cual era extraño de ver en ella y en presencia de Subaru. Garfield emitió un mientras pensaba. Garfield, ¿acaso no puedes ver los resultados con tus propios ojos? Debo decir que esperaba más. Subaru, por alguna razón eso sonó como un niño de secundaria presumiendo por haberse robado un caramelo de la tienda, pero si lo estás diciendo de esa manera entonces lo lograste. Garfield. Ese el fin de una era para mí, eso creo. Garfield dio un profundo suspiro con su nariz. Todos lo entendieron de inmediato, pero el sentimiento era diferente del esperado. Garfield había superado la prueba y había alcanzado una conclusión sobre su pasado. Esto significaba que se había dado un paso más hacia la liberación del santuario, y demostraba que la prueba no era irracional o imposible. Subaru, muy bien. Sigue con ese impulso y ve también a por las siguientes pruebas, Garfield, no jodas. La única prueba que mi asombroso ser planea tomar es esa. No es mi responsabilidad hacer las demás. ¿Verdad? Emilia, sí, es verdad. El resto es mi trabajo. No puedo dejar que me lo arrebaten. Garfield miró a Emilia, quien aceptó la mirada directamente. Garfield, la bruja sigue siendo igual de cabrona. Asegúrate de tener cuidado. Emilia, ¿me estás dando un consejo? Gracias. Lo recordaré bien. Esto era en parte Garfield dándole ánimos y en parte burlándose. Emilia aceptó sus ánimos y a la vez ignoró majestuosamente sus burlas. Garfield lucía completamente liberado. Ver ese semblante hizo que las mejillas de Subaru se curvaran en una sonrisa. Y esta vez, la mirada de Garfield aterrizó en Subaru. Las cejas de Subaru se levantaron mientras Garfield se rascaba la barbilla. Garfield, tengo que sí. Subaru, ¿qué pasa? No te pega ser tímido. Eres el estereotipo de aquellos que aniquilan los patrones de duda o nerviosismo, hagamos play tribal. Garfield, no tengo ni idea de lo que sea que estés diciendo, pero puedo darme cuenta de que te estás burlando de mi asombroso ser, Estás pidiendo que te tire los DNA, no, nada. Levantó su brazo, solo para bajarlo sin haber hecho nada. Garfield se comportaba de manera sospechosa, o más bien andándose con rodeos, fue lo que hizo que Subaru ladeara la cabeza. De pronto, una sonrisa apareció en el rostro de Ram, como si lo hubiera entendido todo. Ram Garf. Con esto, Ram pinchó a Garfield en la cintura. Garfield suspiró, sacudiendo la cabeza resignadamente. Garfield, es probablemente por ti que pasé la prueba. Gracias. Subaru, ¿acabas de agradecerme? Garfield, no lo diré de nuevo. Pero, pude recordar algo que quería recordar. Así que entrar ahí fue beneficioso. Joder. Quizás con su vergüenza llegando al máximo durante el tiempo que estuvo hablando, el rostro de Garfield se enrojeció por la agitación mientras dirigía su dedo contra el sorprendido Subaru. Garfield, escucha. Mi asombroso ser en efecto perdió, y mi prueba sí cambió, pero... no me vas a ver aceptando cada palabra que digas como lo correcto mientras levanto la bandera blanca en rendición. Hablaste palabras mayores, diciendo que cambiarás este santuario. Si ese cambio hiere o le trae dolor a los que están en su interior, no tendré piedad alguna. Subaru, bien, suena razonable. Garfield habló de una forma terriblemente amenazante, y Subaru estuvo abrumado, pero logró pronunciar palabras. Subaru no podía garantizarle nada de Garfield. Pero podía prometerle que daría todo de sí para hacer las cosas bien. Al menos de eso no había duda.
Y justo cuando iba a decírselo, Garfield, así que te estaré vigilando de cerca para ver si acabas siendo pura palabrería o no. Será mejor que lo logres, capitán. Subaru. Garfield dio fuertes palmadas a los hombros de Subaru, con su mirada fija en él, haciendo esa increíble declaración. Su inesperada forma de dirigirse a él y su actitud impresionaron tanto a Subaru que tardó en reaccionar. Durante ese instante, Garfield inmediatamente bajó las escaleras con Lewis. Casi como si estuviera asustado de que alguien viera su cara. Emilia Garfield, tu cara está muy roja. Quizás habiendo visto un poco de su rostro antes de que se moviera, Emilia habló tratando de ocultar una sonrisa. Lo cual significaba que no, los oídos de Subaru no lo estaban engañando. Subaru capitán, yo no soy el líder de este grupo, es Emilia. Emilia, pero fue tu grupo el que venció a Garfield, Subaru. Él aceptó lo que salió de ese conflicto de hombre a hombre, lo cual significa que su capitán eres tú, ¿no es genial, capitán? Emilia sonrió sin malicia alguna, y Subaru no sabía cómo responder. Ram golpeó ligeramente a Subaru por un lado. Ram, acéptalo. Ella se encogió de hombros. Ram, él tampoco sabe lo que debería hacer cuando se pone emocional. Déjalo hacer lo que quiera. Subaru, aún así. No soy alguien totalmente débil, pero eso. Ram, dejando de lado la fuerza de combate, tú eres mayor, Barusu, así que al menos permíteselo. Garf es un niño a pesar de su apariencia. ¿No te gustaría tener un hermano menor? Subaru, espera. Subaru dijo eso cuando captó algunas de las palabras que ella pronunció mientras, con cara de aparente asombro, Ram observaba la espalda de Garfield, quien bajaba los escalones. Ram, ¿qué? Subaru, ¿qué acabas de decir? Ram, ¿qué parte? Subaru, Garfield es más joven que yo. Rama. Rama sintió comprendiendo a qué se refería mientras hacía ese sonido. Ram, ¿no lo sabías? Garf es más joven que tú, Barusu. Subaru, ¿qué tanto? Ram, creo que cumplirá 14 este año. Subaru, 14. 14 tiene la edad de un niño de secundaria. La completamente inesperada noticia hizo que la voz de Subaru se elevara en sorpresa. Repentinamente, Subaru podía aceptar ser llamado capitán y la infantil terquedad de Garfield. Subaru, un niño de secundaria en el auge de su época de rebeldía, eso será difícil de manejar. Murmuró Subaru, cuya voz sonaba incluso más agotada que después su pelea. Gracias a Traducciones y Secas.